A ver, ayer a última hora de la tarde se producía una foto que señalaba un acuerdo, un avance entre el gobierno y la CGT por la polémica reforma laboral que se viene. Decimos polémica porque obviamente toda reforma hace ruido. Lo que sí dice el gobierno es que hay cuestiones que son charlables. En el día de ayer ha dado marcha atrás con algunas modificaciones que había por lo menos anunciado que se iban a realizar en la ley de contrato de trabajo. Invitamos por eso a Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, y a José Castillo, economista, dirigente de Izquierda y Socialista. Gracias a los dos por haber venido. Gracias. Bueno, a ver, ayer hubo avances, ¿no? Se producía esta foto que estamos viendo ahora. La semana que viene la reforma será enviada al Congreso de la Nación. ¿Están tranquilos en lo que se ha avanzado hasta ahora? Bueno, yo creo que los trabajadores no tienen que estar tranquilos. Por supuesto, el gobierno hizo algo que ya había hecho en otros momentos, que es tirar una propuesta de máxima y una propuesta que era muy contra los derechos de los trabajadores, y después entrar en un proceso de negociación que es el que más o menos estamos viendo ahora. Ahora, cuando uno mira el conjunto de lo que va a ingresar al Congreso, por supuesto faltan los últimos detalles y no tenemos el borrador final. Claro, no tenemos el borrador final. Ahora, sintéticamente, al empresario, el trabajador, después de esta ley le va a salir más barato. Y el trabajador pierde derechos. Esto es lo central que está quedando. Si a esto le sumamos que viene el otro esquema, que es los acuerdos sector por sector, daría la sensación que hay una idea general en el gobierno que reduciendo el costo laboral, entonces a posteriori van a incrementarse los puestos de trabajo. La verdad, eso en la historia argentina nunca se verificó, ¿no? O sea, el empresario toma más trabajadores si aumenta sus ventas. Sí, Esto claro. es un hecho de la realidad. Sí. No es que el simple hecho de la baja del costo salarial va a generar una reactivación per se. Peretta, ¿ustedes qué piensan? Sobre todo teniendo que ver con un sector que viene sufriendo, ¿no? Algunas consecuencias de las medidas que se han tomado en el último tiempo. Indudablemente que dentro de lo difícil que es hoy conseguir beneficios para el trabajador y considerando el borrador inicial que se circularizó, lo que se estaría acordando da marcha atrás aspectos importantes que el gobierno ha planteado. El tema del cálculo de las indemnizaciones es algo que nos preocupaba y eso se ha retrocedido, o sea, se van a incorporar las comisiones y los adicionales que inicialmente no se incorporaban, entonces eso es algo positivo. Las horas extras, el pool de horas extras también se retrocede en esto. Digamos, el quite de la responsabilidad en las tercerizaciones, que eso también nos preocupaba. Bueno, esto es un aspecto que hay un compromiso del empleador en este nuevo borrador de, en caso que tercerice, un monitoreo, en alguna medida hay una responsabilidad sobre la tercerización. O sea, no va a ser una responsabilidad compartida como es hoy. Pero tampoco vas a liberarse totalmente de la responsabilidad. Es decir, esto es algo positivo porque es, indudablemente si no hubiéramos perdido derechos que no estábamos dispuestos a aceptar. Por otra parte, lo positivo es, esperemos, que el blanqueo que todos buscamos y la registración laboral que se pretende estimular con esta reforma finalmente se logre. Hay en nuestro sector, bueno, en casi todos los sectores, un importante componente de trabajo no registrado. En nuestro caso están monotributando, por ejemplo, profesionales farmacéuticos que deberían estar bajo relación de dependencia y con el convenio nuestro del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Entonces, entendemos que eso se va a corregir y se va a blanquear al trabajador, que va a pasar a tener un recibo de sueldo con los beneficios del convenio. Indudablemente esto va a haber que ver cómo coincido, ver qué finalmente llega al Congreso y finalmente que se aprueba, ¿no? El tema de las obligaciones del trabajador equiparadas a las obligaciones del empleador, respecto a los aportes, por ejemplo, ¿qué avances hubo sobre eso? A ver, hay dos cuestiones. Por un lado, había un primer artículo que prácticamente equiparaba, ponía claro, cambiaba la definición de trabajo. Eso, digamos, es ilegal internacionalmente. La Organización Internacional del Trabajo plantea que esa definición no puede ir.
Yo creo que justamente ese artículo era el que había sido puesto para negociarlo y sacarlo primero. De hecho, eso ya no llega así, ese artículo no está más. Otro tema totalmente distinto es el tema de los aportes patronales, porque, de nuevo, ¿no?, aparece la idea de que si el empleador paga menos aportes patronales, entonces le saldría más barato el costo laboral y tomaría más gente. Eso ya te había dicho recién que es un supuesto, sí, digamos, de difícil comprobación. Ahora hay otro problema que se toca, que es qué va a pasar con la financiación del sistema jubilatorio, que, ojo, es otro proyecto de ley que viene paralelo. Entonces, cuidado, porque nosotros tenemos un sistema jubilatorio que no se sostiene, terriblemente desfinanciado, y jugar algo que de nuevo ya se jugó en los 90, que es, bueno, bajemos aportes patronales, bajemos aportes patronales. Cada aporte patronal que se baja es menos plata que entra al ANSES, y es entonces un problema mayor para el financiamiento de los presentes y de los futuros jubilados, que son los trabajadores actuales. De eso no se modificó nada, porque iba a ser más la plata del trabajador que va al sistema previsional que la del empleado. Ahí hay un problema, porque la negociación con la CGT se lo resolvió de la siguiente manera. Bueno, bárbaro, todo este tema de los aportes se lo saca de la ley, o sea, no está en esta ley. Sí. Ahora, claro, no está en esta ley, pero va a la ley impositiva que también está entrando hoy en el Congreso. Que tiene que ver con la Entonces, claro, va para el otro lado, ¿no? Claro. Sí, y ojo, ya y al tema impositivo, ¿no? Porque hay varios, está el paquete impositivo, está el paquete... Claro, entonces en la ley, en la reforma tributaria, sí está apareciendo esta baja de los aportes patronales. O sea, se la sacó de la negociación con la CGT y se la tiró a la otra negociación, que es la que entró esta mañana a diputados, ¿no? De todos modos, ¿ustedes coinciden en que había que hacer una reforma en este sentido y tal vez se planteara la negociación de una forma muy dura del gobierno para después sentarse a negociar? Sí, siempre modernizar, evolucionar o intentar cambiar es bueno en los aspectos que no toquen, al menos entendemos nosotros, los derechos esenciales de los trabajadores, que son marca registrada en la República Argentina. Hay que entender que el modelo sindical argentino es muy mirado y envidiado en el mundo justamente por los beneficios que se garantizan. Entonces, el primer borrador que se circularizó, indudablemente, coincido, pretendía barrer literalmente con derechos consagrados. El hecho de que se haya desconsiderado eso o no tenido en cuenta eso, abre la idea de lograr un proyecto de consenso. Y toco dos temas que sí nos preocupan, uno a favor y uno en contra. El tema de la Agencia de Tecnología Sanitaria. Eso no está a las obras sociales desfinanciando porque genera la obligación muchas veces de cubrir tratamientos que indudablemente las obras sociales estamos obligadas a cubrir todos los tratamientos, pero que muchas veces no tienen la garantía de la Organización Mundial de la Salud o de los entes de salud internacionales, incluso nacionales, y tiene un costo enorme, pero ese costo no garantiza más efectividad terapéutica. Bueno, la Agencia de Tecnología, que está incluida justamente en este proyecto del cual se debate, va a traer un ordenamiento a esto y va a tener la garantía del paciente de que se va a proteger su salud, en tanto se le va a dar el tratamiento que le corresponde. Pero va a evitar, y eso tiene que ver con otros sectores, el abuso que a veces producen algunos laboratorios farmacéuticos de poner tratamientos muy costosos, pero que no se sabe qué efectividad tiene, a costo de la obra social o a costo del Estado. Entonces, indudablemente eso había que regularlo porque en definitiva el único que se beneficiaba era el laboratorio. Y el otro tema que sí nos preocupa que todavía... Ahora, de todos modos, esta regulación de la que usted habla, ¿hoy termina beneficiando o va a terminar beneficiando al que tiene que someterse a ese tratamiento? Hoy tiene esa garantía. Lo que el paciente no pierde en este aspecto con esta agencia de tecnología. Lo que sucede es que se regula un poco mejor qué tratamiento gratuito o cubrirle, ya sean cualquiera de los porcentajes de cobertura de salud que estamos obligados a brindarle, darle, porque una cosa es traer un tratamiento holandés que no se sabe qué efectividad tiene y que salen millones
digo, 80, 90, 200 mil pesos mensuales de tratamiento y de repente no tiene una efectividad garantizada. Y hoy sí se está obligado a hacer, o por un recurso de amparo inmediatamente se está obligado a hacer. O una agencia de tecnología que se crea y que va a evaluar estos casos y decir, bueno, sí, efectivamente, en este caso el tratamiento holandés cumple con los estándares internacionales, se cubrirá. No es ese el que se debe cubrir, se cubrirá otro. Entonces se le da más racionalidad porque si no el lobby, insisto con esto, puntualmente de una compañía farmacéutica, dice, bueno, acá está, acabo de aprobar. Evitar el negocio o la vivada de algunos. Acabo de aprobar un tratamiento oncológico o tratamiento para una enfermedad importante, pero sale esto. Bueno, las avivadas siempre hacen que el que la termina pagando es el que la tiene, el que está esperando, ¿no? Y por supuesto, porque inclusive le generan falsa expectativa, porque dicen, no, este tratamiento te va a curar, y de repente no te cura ni te mejora la calidad de vida, pero sí te funde a vos individualmente, porque el paciente siempre algo tiene que poner, y a la obra social, ¿no? Respecto al tema de las indemnizaciones, al cálculo de las indemnizaciones, hubo una modificación en el día de ayer, hubo una marcha atrás. De todos modos, ¿cómo queda el cálculo real que se va a hacer? Sí van a sacar todo lo que no sea habitual, o sea, sí va a considerar, corregime vos con esto, ¿no es cierto? O sea, el básico y los adicionales que mensualmente se pagan. Porque normalmente una indemnización, ¿cómo se calcula? El mejor salario del trabajador multiplicado por la cantidad de años de antigüedad que tiene. El mejor salario es el mejor salario. En el borrador aparecía que ese mejor salario no era tanto el mejor porque había que sacarle los conceptos no habituales, por ejemplo, las comisiones, las horas extras. Bueno, las comisiones en este caso se reincorporaron. No sé qué sabés vos de las horas extras. No, las comisiones, se suman las comisiones, se suman las extras, o sea, se mantiene, el paquete de salario se mantiene, ¿no? O sea, ahora, efectivamente hay una serie de limitaciones que tiene que ver sobre todo para los casos donde se establece conflicto, ¿no? O sea, si uno pregunta, bueno, ¿cuál es el cálculo de un despido donde no hay conflicto? Simplemente una oficina de personal hace la cuenta y dice, esto es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Eso más o menos queda como está ahora. Ahora, las posibilidades en situaciones conflictivas que tenía el trabajador para litigar, efectivamente ahí se reducen. Sobre todo hay un punto que está vinculado con el blanqueo. El trabajador que estaba en negro y que podía demostrar que había habido una relación laboral, o sea, era despedido, le decían, no te reconozco la relación laboral, vos no existís, pero él podía presentar, por ejemplo, un testigo. Iba a juicio, después cobraba, además de la indemnización, también cobraba una multa que tenía que pagar la empresa por haber tenido ese trabajador en negro. Bueno, esa multa no existe más, ¿no? Nuria, un comentario respecto a esto que sí me parece positivo. Se crea un fondo de despido entre digamos, que el empleador va a aportar, entre los aportes que tiene que tener. Entonces, se va a acumular una cantidad de dinero que se va a utilizar en las indemnizaciones y eso va a reducir la litigiosidad, porque a veces nos culpan a nosotros de la litigiosidad y nosotros no estamos interesados en litigar, sí, por supuesto que se le garantice el pago de la indemnización que por derecho le asiste al trabajador. Entonces, si este pool de dinero, de recursos que con el aporte del empleador se va a conformar y que se va a organizar y constituir, administrar entre el propio sindicato y la Cámara signataria del convenio específico, va a servir porque ya el empleador va a tener o se va a utilizar ese fondo para indemnizar al trabajador. Con todo el cálculo que se decía recién, por supuesto, pero ya no va a tener que, digamos, salir del recurso del empleador porque ya este fondo va a tener anticipadamente los fondos, con lo cual el trabajador no pierde. ¿Por qué? Porque el cálculo que le corresponde de indemnización lo cobra, sino que lo cobra no del empleador, sino de este fondo que ya se está organizando, ¿no? Bien, rápidamente, ¿se beneficia el empresario? Sí, claramente. Se beneficia por el paquete, por el paquete, el paquete laboral impositivo. Y el empleador y el trabajador, en este contexto, yo diría,
no pierde porque reconozcamos que el blanqueo laboral es un beneficio para el trabajador. Claro, entonces, sí, hay que equilibrar. Ahí sobre eso yo último yo tengo dudas. Y hay que ver qué pasa, ocurre con los trabajadores del Estado, ¿no? Que el Estado es el que más cantidad de trabajadores en negro tienen, ¿no? El primero que estaría obligado a blanquear, a regularizar. No sé si va a ocurrir porque está muy focalizado en el sector privado este proyecto. Marcelo Peretta, José Castillo, gracias por haber venido. Vamos a ver uno de los avances de las películas que se estrenan hoy, día jueves, día de estrenos. Enseguidita Tommy los comenta con Susana. Arrancamos con Liga de la Justicia.